Sí se te escucha bien, compañero. Ya, perfecto. Muchas gracias con todos. Eh, Muy buenas noches. Un ratito, voy a acomodar mi cámara. Ya. Eh, Muy buenas noches. Siempre para mí un placer poder estar acá presente con todos ustedes. Primero me disculpo por un poquito la informalidad. He llegado a mi casa recién hace unos minutos y dentro de no mucho va a jugar Perú. Así que espero puedan comprender mi situación. A ver, no vamos a dilatar mucho este tema. Entiendo que también todos estamos justos con el tiempo y también quiero respetar el tiempo que le corresponde a mi compañero que me procede. Así que vamos de lleno, vamos de lleno al tema. Primero, vamos a hablar acerca de dos delitos, pero antes de entrar a hablar de estos dos delitos, tenemos que ubicarnos sistemáticamente en el Código Penal. Siempre es importante ubicarnos porque todas las categorías de delitos tienen información genérica, información introductoria aplicable a todos los delitos de manera común. Y por supuesto, ya cuando se entra al delito, se logran especificar determinados detalles. Pero ubicándonos sistemáticamente, siempre debemos empezar por ahí, de estos delitos, estamos en los delitos contra la administración pública. Muy concretamente, el artículo 399 y el artículo 400. Vamos a hablar de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y vamos a hablar de tráfico de influencias. Así que, las nociones introductorias relevantes en este momento, para este tipo de delitos, básicamente van a ser dos. Primero, el bien jurídico. Los delitos contra la administración pública se caracterizan porque todos, absolutamente todos, tienen un bien jurídico genérico y un bien jurídico específico. El bien jurídico genérico, es decir, bien jurídico aplicable absolutamente a todos los delitos contra la administración pública, es la correcta administración de justicia, la correcta administración de los recursos públicos, la correcta administración de todo el sector público, valga la redundancia. Ahora, por supuesto, esta es una noción muy amplia, pero presente en todos los delitos contra la administración pública, pero cada delito, de manera independiente, tiene su propio bien jurídico específico. ¿Por qué es importante determinar el bien jurídico? Recordemos siempre, el principio de lesividad. Todo delito es precisamente delito. Se justifica su existencia en todo ordenamiento porque atenta contra un bien jurídico. Y muchas veces vamos a estar en diversos delitos. Vamos a estar en una discusión de ¿se ha afectado o no el bien jurídico? Más allá de que haya una conducta, incluso podríamos pensar típica. Les dejo, por ejemplo, esta pregunta al aire, que alguna vez yo también me la planteé. Existe, no tiene que ver con el tema solo pero se los dejo como pregunta, respecto a la relevancia del bien jurídico y poder determinarlo. ¿Se acuerdan, tal vez, la noticia que un corredor del Metropolitano arrolló a un perro callejero en Barranco y lamentablemente mató a este perro? Uno se pone a pensar, bueno, ahora hay una ley de protección a favor de los animales, y uno piensa, ok, es un delito, es el delito en el cual terminas con la vida, no es correcto decir asesinar, pero terminas con la vida de un animal. Pero, ¿cuál es? Y esta es una duda que se la dejo abierta, a mí me encanta este tipo de dudas hacerme ocasionalmente. ¿Cuál es el bien jurídico que se protege en la vida animal? ¿Es el patrimonio o es tal vez un nuevo concepto de vida animal? ¿Por qué la duda? Porque, ¿qué pasa si yo atropello a un animal callejero y este animal callejero no tiene dueño?
Así que no he atentado contra el patrimonio de nadie. Si no he atentado contra el bien jurídico patrimonio, ¿el haber matado a un perro es delito? O viceversa, tal vez el bien jurídico es vida animal. Y si yo mato a un animal callejero, ¿estoy atentando contra el bien jurídico vida animal? Aparentemente sí, pero en el primer ejemplo aparentemente. Bueno, pequeña discusión al aire, me gustan esos pequeños paréntesis. Continuando ya con este tipo de delitos. La negociación incompatible tiene un bien jurídico específico, independientemente del bien jurídico genérico. Como bien jurídico específico, no le tengo que dar vueltas, no es una situación discutida doctrinariamente, la jurisprudencia lo ha sentado de una manera bastante clara. Negociación incompatible atenta contra la imparcialidad. La imparcialidad en el correcto funcionamiento de la administración pública, que dentro de muchos principios se caracteriza por su parcialidad, por velar por los intereses del Estado y no por los intereses particulares. Porque en el instante en que un funcionario público deja de lado velar por los intereses del Estado que representa y empieza a velar por los intereses propios o tal vez de un tercero, está abandonando la parcialidad que debe caracterizar a todo funcionario público y en consecuencia se está infringiendo este bien jurídico específico. Así que, para continuar, vamos a dar una muy breve lectura a este delito. Artículo 399 del Código Penal. Negociación incompatible. El funcionario o servidor público. Acá tenemos el primer detalle. No es complicado, no es complejo de entender. ¿Por qué el Código Penal utiliza la fórmula genérica funcionario o servidor público? Para dar esta respuesta, estoy seguro que algunos otros colegas lo deben haber dicho en sus respectivas intervenciones, en sus respectivos delitos, pero para no olvidarnos. Para el derecho administrativo, un funcionario público y un servidor público son sistemas laborales distintos, con distintas funciones, con distintas características, cada una propia y particular. Por ejemplo, el funcionario público se caracteriza por ser la persona que determina una política, determina una decisión, determina la orientación o el rumbo que va a tomar determinada entidad. Sea a nivel macro, podemos empezar con el presidente, por ejemplo, es un funcionario público en todo el sentido de la palabra, desde por ejemplo, los jefes operativos de cada área que le pueda corresponderle a una municipalidad. Así que funcionario va a ser el que va a guiar, va a determinar qué se debe hacer, qué se debe implementar. Da las órdenes para que posteriormente el servidor público las ejecute. El servidor público no tiene capacidad de decisión. Él únicamente tiene capacidad de ejecución. Le llega una determinada orden, tiene un objetivo concreto y realiza las acciones que se esperan de su cargo. Eso es lo que caracteriza a un funcionario servidor público. Sin embargo, en el 95% de los delitos que se encuentran previstos en el Código Penal, se utiliza siempre la frase el funcionario o servidor público. ¿Por qué? Porque para el derecho penal no hay una distinción. Para el derecho penal, tanto el funcionario como el servidor público son exactamente el mismo sujeto activo para esta rama muy específica del derecho. Para temas laborales, para temas contractuales, para temas administrativos, la diferencia es relativa. Para derecho penal, en el 95% de los casos, no es relevante. Es por eso que vamos a partir de funcionario y servidor público como sinónimos. Sin embargo, tal vez dato curioso para algunos, existe un muy menor,
3% de delitos del Código Penal donde sí hay una distinción entre funcionario o servidor público. Les doy un ejemplo. El delito de otorgamiento indebido de derechos posesorios. Es un delito que solo lo pueden cometer los funcionarios públicos, no los servidores. Y el tipo penal dice el funcionario público, y de ahí el resto de la descripción típica. También como dato curioso, por más de que en el derecho penal como regla funcionario y servidor público son lo mismo, es importante saber la diferencia porque en determinados casos, en determinados delitos, la diferencia nos va a ser útil. Y de ahí pasamos al segundo punto importante de la parte general de los delitos contra la administración pública. Todos debemos haber escuchado la teoría del dominio del hecho. Es la teoría que se utiliza en, digamos, todos los delitos comunes y muchos otros delitos. Se caracteriza por ser un delito, por ser una teoría, perdón, donde el sujeto, como regla general, puede ser cualquier persona. Sin embargo, en contraposición, se tiene la teoría de la infracción del deber. La teoría de la infracción del deber es aquella teoría aplicable a los delitos contra la administración pública, por ejemplo, donde el sujeto activo tiene una condición especial. Pero no cualquier condición, porque, por ejemplo, en el delito de feminicidio, el sujeto activo tiene una condición especial. O en determinados delitos, determinadas agravantes, el sujeto activo también tiene alguna condición especial. La diferencia de la condición especial del sujeto activo entre el dominio del hecho y la infracción del deber es que en la teoría de la infracción del deber, el sujeto activo, valga la redundancia, tiene una serie de deberes que debe de cumplir. Una serie de deberes que no corresponden al derecho penal. Corresponderán a otra rama del derecho. Y en esta otra rama del derecho se estipulan sus obligaciones, lo que está autorizado a realizar. Por ejemplo, toda entidad pública, si alguno también trabaja en una entidad pública lo conocerá muy claramente, tiene un denominado MOF y ROF. Manual de Organización de Funciones, Reglamento de Organización de Funciones. Estos documentos suelen regular todos los cargos que hay dentro de la institución. Y muy importante, determinan cuáles son las funciones de cada cargo. Ahora, ¿por qué es importante esto para este delito y para otros delitos contra la administración pública? Porque en el delito, en la teoría de la infracción del deber, el sujeto activo va a infringir este deber que se encuentra positivizado, que se encuentra regulado taxativamente de una manera clara e indubitable en algún ordenamiento, en alguna ley, en algún reglamento, en alguna carta, en alguna directiva. Es decir, el sujeto sabe cuáles son sus obligaciones y al mismo tiempo el sujeto infringe alguna de sus obligaciones, siempre argumentando obligaciones específicas al cargo, no obligaciones genéricas. Por ejemplo, todo funcionario público tiene una obligación genérica de probidad, por ejemplo. O algunos funcionarios públicos tienen un deber de fiscalización, pero como principio, más que como deber. Si infringen este principio, ¿estarían infringiendo un deber? La jurisprudencia se inclina al no. Y usualmente se inclina al no cuando se verifica jurisprudencia respecto a funcionarios de alto cargo, que en teoría tienen a mucha gente debajo de ellos, y siempre cuando alguien hace algo debajo de ellos, automáticamente responsabilizan a la cabeza. Les doy un ejemplo. Dentro de la municipalidad de Ventanilla,
se realiza una convocatoria para un cargo, para una contratación, y digamos que en esta contratación pública ocurre una colusión. El, el juzgado, el tribunal que debe revisar todas las propuestas y decidir quién va a ser contratado, de alguna manera recibe un pago por parte de un proveedor, por parte de un postulante, y direccionan su decisión y les dan el concurso. Usualmente en este tipo de casos van a investigar a la empresa, a quien presuntamente había hecho el pago, van a investigar a este tribunal, que eran los encargados de tomar la decisión y que aparentemente la direccionaron, y van a incorporar al alcalde. ¿Por qué? Porque el alcalde tiene el principio general de fiscalización, pero es un principio con efectividad para otra una rama administrativa o una rama disciplinaria, no con efectividad para el derecho penal. La jurisprudencia ya lo ha dejado claro. ¿Por qué hago énfasis en este punto muy concreto de la teoría de la infracción del deber? Porque, retornando a la negociación incompatible, dice, el funcionario o servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta o por acto simulado, se interesa en provecho propio o de tercero por cualquier contrato u operación en la que interviene por razón de su cargo. Esa partecita, en la que interviene por razón de su cargo, debemos estar no ante cualquier funcionario público, sino que tiene que ser un funcionario público que interviene en una operación que le corresponde. Por ejemplo, si yo trabajo dentro de una municipalidad en el área contable o en el área de presupuesto y yo estoy encargado de la aprobación presupuestaria, y digamos que viene un pedido de presupuesto. Algún área usuaria quiere contratar a algún personal nuevo, recursos humanos, digamos, y primero hacen la consulta del presupuesto. La consulta del presupuesto viene a mí, yo soy encargado de aprobar o de negar ese presupuesto, y digo, sí hay presupuesto, cuando en realidad no hay. En este ejemplo, estoy infringiendo un deber específico que está regulado en el MOF o en el ROF, y aparte le estoy generando un perjuicio al Estado. Pero lo importante, es una afectación a mi deber que me corresponde de manera positiva, que me corresponde de manera taxativa en algún cuerpo normativo. Así que no cualquier funcionario público va a poder ser sujeto activo en este delito. Tiene que tener un vínculo con esa operación en la cual se está afectando la imparcialidad. Eso es lo que la doctrina, en la teoría de la infracción del deber, denomina el vínculo funcionarial. Tiene que haber un vínculo entre el funcionario público y la operación, el contrato, el acto administrativo, etcétera, etcétera, pero tiene que haber un vínculo entre este funcionario y este acto. ¿Y cuál es este vínculo? El establecido positivamente en este MOF, en este ROF, en esta directiva, en este circular, etcétera. ¿Por qué digo que son detalles importantes? Una vez tuvimos un caso bastante interesante y bastante discutible, en el que un asistente jurisdiccional había recibido dinero para retrasar notificaciones. ¿Y qué es lo interesante? Que lo grabaron. Es decir, este acto de concertación estaba grabado. Usualmente es un acto clandestino, pero en este caso había una prueba del elemento más difícil de probar en este tipo de delitos. Uno pensaría, bueno, este tipo ya está hasta el cuello, y sinceramente que tal vez confiese. Uno pensaría eso,
Porque si ha recibido el dinero, está grabado que ha recibido el dinero, hubo un operativo policial donde lo intervinieron cuando recibió el dinero, hubo una grabación de la conversación que se tuvo, se tenía muy claro de que él había recibido dinero para retrasar notificaciones. Uno pensaría, él está hasta el cuello, él es culpable. Pero de ahí, uno se puso a revisar el caso con detalle, ¿y qué pudimos observar? Que no existía un vínculo funcionarial. ¿Por qué? Podrían pensar ustedes. Porque esta persona, auxiliar o asistente jurisdiccional, ahorita se me fue el término, me parece que era auxiliar. Este auxiliar jurisdiccional, según el MOF y según el ROF, él no estaba encargado de las notificaciones. Es decir, el presunto perjuicio a la administración pública, él no lo podía cometer. Para él era un delito imposible. Él no podía atentar en contra de las notificaciones, no en la manera en que el hecho había ocurrido. Pero ¿qué había ocurrido? ¿Qué había pasado en este caso muy concreto? En la norma, él no estaba a cargo de las notificaciones. Pero en la realidad, también le otorgaban el deber de notificar. Así que se entró en una interesante discusión de vínculo funcionarial de facto, en la realidad él notificaba, o un vínculo funcionarial, o un vínculo funcionarial positivo. La respuesta era que es válido únicamente el vínculo funcionarial, el positivo. ¿Por qué? Porque el positivo es el único que atenta contra la administración pública. El de facto se considera como nula afectación a la administración pública. Y como no termina habiendo una afectación a un bien jurídico, por más que el hecho se ve típico, por principio de lesividad, no se le puede sancionar. Hagan memoria, ¿dónde se encuentra el bien jurídico dentro de la teoría del delito? ¿Tipicidad, antijuricidad o culpabilidad? Se los dejo para que reflexionen y puedan desarrollar un poco, recordar conceptos básicos de la teoría del delito. Retornando a la negociación incompatible. Estamos en un delito en el cual el funcionario público se va a interesar de forma indebida por razón de su cargo. Si hablamos de un interés indebido, es porque existe un interés debido. ¿Cuál sería la diferencia entre un interés debido y un interés indebido? Básicamente, la imparcialidad. Un funcionario público puede manifestar un interés en un determinado postor, en una determinada contratación, en una determinada fiscalización. Por supuesto que puede hacerlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación de que un funcionario público que tal vez esté a cargo de decidir la decisión muestre interés? Pues puede mostrar y debe mostrar un interés para la correcta administración de los recursos del Estado. ¿Cuándo se convierte en indebido este interés? Cuando esta expresión, seré redundante, cuando esta expresión de interés no vela por el interés público, vela por un interés particular. Así que, ¿qué debemos entender por interarse? Por interesarse. El interés va a ser cualquier manifestación, independientemente de interés debido o indebido, va a ser cualquier manifestación que exteriorice el sujeto activo en determinado acto administrativo. Y entiéndase que es muy genérico y muy amplio. Cualquier manifestación de interés puede, algunos autores lo determinan así, puede incluso llegarse a manifestar con una pregunta directa. Por supuesto, una pregunta que pueda atentar contra la administración pública, porque una simple pregunta no suele atentar contra una administración pública. Puede ser el haber llegado a realizar una contratación. Puede ser incluso el no realizar un deber de fiscalización.
Facundo Chinguel, conocido por el caso narcoindultos, hace 2 años tuvo una sentencia distinta en narcoindultos por el delito de negociación incompatible. ¿Qué había ocurrido en este caso? Una persona, una mujer, estando en el penal, tramitó un indulto. Se le otorgó el indulto. ¿Quién vio este indulto? Chinguel. Bueno, la comisión, que eran 3 personas, pero Chinguel, Facundo Chinguel, era una de estas. Y medio año después de que esta persona sale, esta persona está buscando trabajo y se presenta para trabajar en la Comisión de Gracias Presidenciales. ¿Cuál era el detalle? Que para postular a este cargo no debías tener antecedentes. Y el indulto te elimina la pena, pero no elimina el delito. Es decir, sigues teniendo antecedentes por más que no estés en la cárcel. Esta persona tenía antecedentes, pero mintió en su declaración jurada. Mintió en su declaración jurada, se presentó y la terminan contratando. Estuvo trabajando 2 años. Nunca generó un perjuicio al Estado. Trabajó de una manera ordinaria y de una manera efectiva. Se podría decir que fue una trabajadora promedio bien contratada. Cuando se hace una fiscalización posterior, 2 años después, verifican su declaración jurada y se dan cuenta que había mentido. Pero, oh sorpresa, Facundo Chinguel, que fue una de las personas que firmó por su contratación, había visto el indulto que en su momento pidió. Es decir, en teoría, un punto muy cuestionable, pero en teoría él sabía que ella tenía antecedentes. En consecuencia, él, teniendo conocimiento de este impedimento, igual la contrató. Es decir, él atentó contra la imparcialidad del cargo, él se interesó en la contratación. ¿Y cómo expresó su interés? Firmando, dando su aprobación. Con ese acto, para que lo tengan claro, un ejemplo, solo mediante una firma de un contrato ya estaba expresando su interés. Y es, en este caso en concreto, por el conocimiento previo, que este interés se convirtió en un interés indebido. ¿Por qué? Porque si hubiera hecho la firma de cualquier trabajador normal, hubiera sido un interés debido. Pero en este caso se convirtió en indebido. Este tipo de interés puede ser manifiesto o simulado. ¿Cuándo es simulado? Cuando hay alguna expresión falsa. Cuando es directo, cuando la expresión es, valga la redundancia, directa. Por supuesto, lo voy a aterrizar para entendernos. Este ejemplo de Chinguel que les di es un ejemplo de interés directo. ¿Cómo podríamos estar ante un interés simulado? Si, en este mismo ejemplo, Chinguel hubiera hecho algún documento falso. Si, por ejemplo, Chinguel hubiera redactado un documento diciendo: he realizado la labor de fiscalización y efectivamente ella no tiene antecedentes, a pesar de que sí los tenía, ese documento, independientemente de que pueda ser cualquier delito de falsificación, independientemente de eso, ese documento se convierte en un acto simulado, porque a través de la simulación contenida en ese documento, está manifestando el interés que tiene hacia la contratación de esta persona. Por último, respecto a este delito, porque el delito no es muy complicado, 2 cosas muy puntuales. Bueno, hasta 3 tal vez. Primero, es un acto meramente activo. Es un delito que no acepta ninguna figura omisiva. La clásica omisión por comisión, perdón, comisión por omisión. La clásica comisión por omisión no se aplica a este delito. Este delito es toda expresión
activa, porque ese interés se tiene que manifestar a través, reitero, de una acción, no a través de una omisión. No realizar una fiscalización, por ejemplo, por ser un acto omisivo, este delito sería atípico. ¿Por qué? Porque no acepta categorías omisivas. Segundo, es un delito residual. ¿A qué me refiero con un delito residual? Cuando no se comete algún delito específico contra la administración pública, lo común es que se termine encajando en este tipo de delitos. El ejemplo por excelencia, el delito de colusión. En el delito de colusión, que probablemente se encuentre por lo menos irregularidades administrativas, ya sabemos por conocimiento que un funcionario público se colude con un privado para darle un beneficio indebido en una contratación pública. Es decir, hay un elemento central en la colusión, que es la concertación. Concertación entre el funcionario, el intraneus, y el privado o extraneus. Pero, ¿qué pasa si no logro acreditar la concertación? No logro acreditar el vínculo entre el funcionario y el privado. En consecuencia, el delito de colusión es atípico, porque falta el elemento concertar. Pero, como subsisten todos los otros elementos se subsumen en el delito de negociación incompatible. Es por eso que es común ver un requerimiento acusatorio donde se acusa delito principal, colusión, delito alternativo, negociación incompatible. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente el elemento concertación. Por último detalle, estamos ante un delito de peligro. Y este peligro es abstracto. No se exige un peligro concreto. Es decir, este interés indebido no tiene que materializarse, no tiene que generar un perjuicio al Estado, ni siquiera tiene que ser una situación potencialmente riesgosa para el Estado, porque se busca defender la imparcialidad desde sus niveles más bajos. En este ejemplo que les di de Facundo Chinguel con la contratación de esta chica, es una negociación incompatible que no le generó ningún perjuicio al Estado, económicamente hablando. Hubo una afectación a la imparcialidad. Es por eso que estamos frente a un delito de peligro. Hasta este punto ya he dicho lo importante. Lo importante, por supuesto que hay más información, pero por los límites de tiempo tengo que correr un poco. Hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta? Con mucho gusto pueden prender micrófono o pueden alzar la mano si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre este delito de negociación incompatible. Voy a esperar un minuto, ya que estamos con el tiempo, pero con gusto, repito, interrumpan si así lo desean, o si no, ya continúen un minuto el siguiente delito. Renzo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, William, se te escucha bien. De acuerdo, genial. Excelente, Renzo. Solamente una pregunta con respecto al delito de negociación incompatible. Hablabas sobre la sentencia de Facundo Chinguel, ¿no? Sobre una contratación de una persona. La pregunta es, ¿el delito de negociación incompatible es aplicable a tipos de contrataciones de servicios personales? O sea, tengo entendido que el delito de negociación incompatible solamente está diseñado para aquellas contrataciones con el Estado, más no para servicios personales, ¿no? Tal vez me puede sacar de dudas. Gracias. Aclárame un poquito el concepto de servicios personales. ¿Te estás refiriendo a Eh, la contratación de un servicio en el marco del Estado? Aclárame un claro, poquito eso, por favor. justamente, ¿no?
hacía referencia a la contratación de una persona, ¿no? Tenía entendido que, como te digo, el delito de negociación incompatible solamente estaba inmerso para aquellas contrataciones que vienen a ser, o aplicables a la ley de contrataciones, perdón, aplicables a la ley de contrataciones. Más no, por ejemplo, la contratación de profesionales, de servicios, profesionales en sí, ¿no? No sé si me dejo entender. A ver, que creo que te he entendido. A ver, dentro del Estado, dentro del Estado, absolutamente toda operación o contratación, como estamos hablando del dinero del Estado, que básicamente son nuestros impuestos, se tiene que utilizar de la manera más económica posible. Y por económica me refiero a optimizar recursos. Así que, en ese entendido, absolutamente toda operación, absolutamente toda contratación está regulada cuando hablamos del Estado. Así que, si yo voy a contratar a un profesional, hay una contratación, pueden ser diversas formas de contratar a este profesional, pero absolutamente todas, dentro de estas diversas formas, están reguladas. En todas hay un procedimiento. En todas hay funcionarios públicos, más de uno, una pluralidad de funcionarios públicos que van a intervenir. Desde la más clásica contratación pública, la conocida, de donde hay un área usuaria, se va a hacer un expediente técnico, se va a hacer un análisis de mercado, se va a abrir la contratación, van a haber postores, va a haber un examen de las propuestas, va a haber una buena pro, va a haber una ejecución, etcétera, etcétera, la más clásica, hasta tal vez las menos comunes, como son las contrataciones que se realizan en contextos de decretos de emergencia. Absolutamente todas estas están reguladas. Y este delito de negociación incompatible aplica, por supuesto, a todas estas contrataciones, porque todas estas están reguladas, en todas estas hay funcionarios que intervienen, y en todas estas pueden haber diversos actos de corrupción. Es por eso de que se extiende este delito a cualquier tipo de contratación. Tú me dices contratar un profesional o contratar un servicio. Contratar un profesional o contratar un servicio tiene un procedimiento. Y todas las personas que intervengan por razón de su cargo, vínculo funcionarial, ya lo expliqué, todas las personas que intervengan por razón de su cargo en este procedimiento, en esta contratación, independientemente cuál sea, todos ellos son plausibles de cometer el delito de negociación incompatible. Las únicas excepciones, por supuesto, es cuando hablamos de los privados, que ellos no existe este tipo de delitos. Pero absolutamente toda contratación de servicio o de personal o de cualquier naturaleza del Estado, sí, puede cometerse delito de negociación incompatible. No está limitado únicamente a un tipo tal vez muy específico o cerrado de contratación. Con ello he podido tal vez darte una respuesta. Sí, Renzo, correcto, correcto. Gracias, gracias, gracias por la aclaración. Ya, no hay de qué, William. A ver, parece que han hecho una pregunta acá, voy a leer. ¿Cuál es la problemática de la responsabilidad penal en torno al delito de peculado cometido por funcionarios públicos dentro de una municipalidad? A ver, son varias las posibles problemáticas que se pueden dar ahí, sobre todo por el peculado de uso, que tiene una escasa regulación en de nuestro sistema, pero no puedo responderte porque estoy solo hablando de negociación incompatible en este momento. Pero la principal problemática, tal vez como para que puedas indagar, Epifanio, en torno al peculado, siempre es el uso de los recursos que se le otorgan a una persona de índole personal. ¿Cuáles son los límites? Por ejemplo, si en una municipalidad me dan un celular para comunicarme y termino utilizando ese celular para algún mensaje o alguna llamada personal. Esa es una situación problemática. O si no, cuando me dan el clásico peculado por apropiación, cuando hablamos de cosas minúsculas como pueden ser hojas. Si uso los recursos del Estado para imprimir
una lectura de la universidad, por ejemplo. Esos suelen ser los tipos problemáticos en el delito de peculado. Te los dejo al aire, no te los respondo en este momento porque no me corresponde. No al menos por el delito que me ha tocado hablar el día de hoy. Me parece que esas son todas sus preguntas. Voy a ser un poco más breve con el tráfico de influencias. Sobre todo porque a las 8 continúa mi colega. Vamos a correr un poquito. Tráfico de influencias. El que, artículo 400. El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público. Vamos a enfocarnos poco a poco en algunos elementos del tipo penal. Primero, el tráfico de influencias es el conocido delito, donde uno ofrece arreglar una situación porque, por ejemplo, conoce al juez o conoce al fiscal o conoce al asistente, etc. Yo como abogado voy y le digo a un potencial cliente, mira, yo llevo tu caso, yo conozco al juez, sé que puedo hablar con él, sé que puedo arreglar una solución, sé que puede salir esto a tu favor, sé que puedo retrasar la notificación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que como yo tengo un vínculo con el juez, yo tengo una influencia respecto a este juez, págame 5.000 soles, 10.000 soles, una gallina, cualquier tipo de cosa, cualquier beneficio que yo pueda tener. Un favor sexual, por ejemplo, también cuenta. Cualquier tipo de beneficio. Dámelo, yo intercedo con el juez para poder sacar a favor lo que tú deseas. Condición especial que exige este delito, que ese funcionario o servidor público con el que presuntamente tengo una influencia, tiene que estar a cargo de algún proceso administrativo o judicial de la persona interesada en la influencia. Es decir, si yo tengo un caso en el 7º juzgado de investigación preparatoria, en ejemplo, y viene un abogado y me dice, oye, yo tengo influencia en el juez del 8º juzgado de investigación preparatoria. Y yo, sonso, idiota, corrupto, le pago al abogado 5.000 soles para que hable con el juez del 8º juzgado de investigación preparatoria. En este caso, no hay tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque mi caso estaba en el 7º juzgado, no estaba en el 8º. Como este juez del 8º no tenía ningún proceso administrativo o judicial donde esté inmerso yo, conducta atípica. Ahora, para ver, usualmente debo empezar con el bien jurídico, pero el bien jurídico en este delito, el bien jurídico específico, es bien particular. Es bien particular, ¿por qué? Porque estamos ante un delito que, acorde a la modalidad, puede tener uno u otro bien jurídico. El delito de tráfico de influencias puede ser ante una influencia real o una influencia simulada. ¿Cuál es una influencia real? Yo, Renzo Córdoba, abogado, de verdad conozco al juez del 7º juzgado de investigación preparatoria. En verdad es mi amigo. En verdad hay un vínculo de confianza. En verdad hay una potencial influencia a un acto de corrupción. Cuando estamos hablando ante una influencia real,
el bien jurídico afectado es imparcialidad, nuevamente. Sin embargo, ¿qué pasa si la afectación es simulada? ¿Qué pasa si yo vendo humo, como dice Hurtado Pozo? Vendo humo y digo que conozco al juez del séptimo juzgado de investigación preparatoria, pero realmente no lo conozco. No sé quién es. A la justa es su nombre. La pregunta es, estamos en un delito contra la administración pública. ¿Cómo puedo afectar a la administración pública si esta influencia no existe? ¿Hay alguna forma de afectarla? ¿Y por qué es importante este detalle? Nuevamente, principio de lesividad. Tengo que vulnerar un bien jurídico para poder estar frente a un delito. Así que, si esta influencia es simulada, si yo realmente no puedo afectar al juez, no puedo influenciar en su decisión, ¿hay un atentado contra un bien jurídico? ¿No sería tal vez inconstitucional este pequeño extremo del delito? ¿Una influencia simulada por ausencia de bien jurídico? Porque en la influencia real no hay ninguna duda, se afecta la imparcialidad y estamos ante un potencial acto de corrupción. Es decir, hay un peligro mínimamente concreto. Ya hay un peligro concreto a un bien jurídico. En influencia real no hay duda del bien jurídico. Sin embargo, en esta influencia simulada, ha tenido que pronunciarse la Corte Suprema porque en su momento, estaremos hablando del 2015, 2014, hubo una lucha doctrinaria bastante interesante señalando de que era inconstitucional ese extremo, influencia simulada. ¿Basándose en qué? En que no puedes afectar a la administración pública si de verdad no existe un vínculo. En todo caso, decían los doctrinarios, estaríamos ante un delito contra el patrimonio. Porque yo, abogado, vendí una influencia simulada a un interesado. Y este interesado me pagó. En consecuencia, se ha afectado su patrimonio. Hipotéticamente estafa. Patrimonio, netamente patrimonio. Pero si me pagó, como mi influencia era simulada, yo igual no puedo hacer nada. Yo no puedo ir a hablar con un juez que no conozco, con el cual no tengo una influencia. Pero ¿qué dijo la Corte Suprema? Un pronunciamiento bastante constitucional y convencional. Los tratados internacionales en contra de, bueno, a favor de la lucha contra la corrupción, en contra de la corrupción en general, señalan que un Estado democrático de derecho debe sancionar cualquier amenaza contra la imagen institucional en relación a la corrupción. Un poco genérico, un poco abstracto este concepto, pero el Tribunal Constitucional lo aterriza de una manera mucho más elocuente, señalando que toda persona que vende una influencia simulada está diciendo que el Estado es corruptible, está manchando la imagen institucional, sea de un funcionario público muy concreto y de la institución de la que proviene. Si yo digo que tengo una influencia sobre Domingo Pérez y que puedo asegurarme que emita un requerimiento de sobrecimiento respecto a mi patrocinado o patrocinada, si la influencia es falsa, es simulada, yo estoy atentando contra la imagen de Domingo Pérez. Yo estoy atentando contra la noción de la Fiscalía de la Nación, contra la noción del equipo especial primer despacho. Estoy dando a entender que en ese despacho ocurren actos de corrupción.
Y es esta imagen institucional en contra de la corrupción la que es el bien jurídico específico en este acto de influencia simulada. Así que tanto la influencia real como la influencia simulada tienen cada uno su propio bien jurídico específico. Ya se superó ese momento en el cual se consideraba, se discutía que podía ser inconstitucional este extremo. Por lo demás, el delito es muy sencillo, es muy sencillo. Hay un interesado, un sujeto A, yo, sujeto B, soy el que vende la influencia, real o simulada, respecto a un sujeto, a un funcionario servidor público, respecto a un sujeto C. Este sujeto C, como ya lo aclaré hace un momento, debe tener un proceso a su cargo, administrativo o judicial, donde el interesado forme parte. Y tiene que formar parte de una manera directa o indirecta. Porque digamos, hay un juez que tiene un caso donde está viendo una sucesión intestada. Y en esta sucesión intestada hay 3 personas discutiendo la sucesión. Y de repente, uno de los hijos de estas 3 personas es la que busca comprar la influencia para el juez. Es decir, este sujeto no está directamente en el proceso, no es uno de los 3 herederos, pero sí está interesado en el resultado. En este ejemplo es muy claro, porque esa herencia que le vaya a corresponder en su momento a su padre, le va a caer a él también, lo va a beneficiar. Así que esta es la figura respecto al tráfico de influencias. También es un delito de peligro, pero esta llega a ser concreto o abstracto, nuevamente dependiendo de la modalidad. Si estamos ante, por ejemplo, una influencia simulada, es un peligro abstracto. No hay un peligro que realmente se pueda percibir a la administración pública. Pero si estamos ante una influencia real, pues efectivamente estamos ante un potencial riesgo, ante un potencial cohecho, ante una potencial colusión. Peligro real o abstracto dependiendo de la modalidad concreta. Y lo último para cerrar, ya estoy sobre la hora por un minuto, es el interesado. El sujeto activo es el que vende la influencia, definitivamente. Pero ¿qué pasa con el interesado? La persona que quiere comprar esa influencia. ¿Esta persona es responsable penalmente? Y si es responsable, ¿a qué título? ¿Por qué parte esta discusión? Porque el delito de tráfico de influencias es un delito de participación necesaria. El autor, el que comete la conducta típica, es el que vende la influencia. Pero este delito no existe sin alguien que la quiera comprar. Este delito no existe sin alguien que se desprenda de su patrimonio o que me ofrezca algún donativo, alguna promesa o algún beneficio. Ya acordamos que puede ser beneficio de cualquier tipo. Me pueden dar un costal de papas, me pueden dar 5.000 soles, me pueden dar una relación sexual, cualquier tipo de beneficio. Pero este interesado tiene responsabilidad penal, coautor, cómplice, instigador, o es una conducta atípica. Tal fue la discusión sobre este partícipe necesario que se emitió un acuerdo plenario con nombre y apellido para este problema muy puntual. El acuerdo plenario 3/2015, si la memoria no me falla, ahorita lo verifico. Sí, 3/2015, me acordé bien. Este acuerdo plenario busca analizar si es que este interesado tiene o no responsabilidad penal.
Lo primero que hace este acuerdo plenario es fijar quién es el autor. El autor es el que tiene la influencia y la vende, la expresa, la manifiesta. Y en ese sentido, el que la compra no forma parte de las acciones que exige el tipo penal. El que compra la acción no es el que la vende. Existe una incompatibilidad, una ilogicidad que una persona se compra a sí mismo algo que está vendiendo. En consecuencia, descartamos que el comprador, que el interesado es coautor. Luego, pensamos en complicidad. La complicidad parte del principio de accesoriedad. El cómplice es un accesorio del autor. ¿Por qué? Porque ha dado un aporte mínimo, o tal vez crucial, pero un aporte ¿en qué? En la comisión del acto delictivo. ¿Y cómo se comete este acto delictivo? Nuevamente, vendiendo una influencia. El que compra la influencia no está aportando ningún acto que favorezca o que facilite la venta. Es por eso que el interesado no aporta a la comisión del acto delictivo, no aporta a la venta de la influencia. En consecuencia, descartamos al cómplice. ¿Qué nos queda? El instigador. Y el instigador, ¿cómo funciona esta figura de participación? Recordemos, porque tal vez la instigación es una figura jurídica de participación olvidada. Recordemos que el instigador es aquel que hace nacer en el sujeto activo el interés en la comisión del acto delictivo. Tú no quieres matar, pero yo te meto a ti la idea en la cabeza que mates a determinada persona. En consecuencia, yo te estoy instigando. Pero el instigador también es un accesorio del autor. Así que el autor tiene que concretizar esa acción, el delito, para también sancionar al accesorio, que es el cómplice. El instigador, perdón. Así que el comprador puede instigar al sujeto activo. La respuesta es sí, en determinados casos. Cuando yo busco, por ejemplo, a un abogado y yo, interesado, yo, futuro comprador de la influencia, le digo al abogado: ¿conoces al juez del 7º juzgado de investigación preparatoria? Porque necesito que esto salga a mi favor. Lo conoces, puedes hablar con él, puedes interceder, yo te pago para que lo hagas. En este ejemplo, el interesado ha instigado al futuro sujeto activo para realizar la conducta. Y si el abogado responde sí, lo conozco, sí, puedo hacer que la sentencia salga a tu favor, sí, te cobro 5.000 soles. Pago los 5.000 soles, ya se consumó el tráfico de influencias. Y en este ejemplo, el comprador, el interesado, se volvió instigador del autor, que es el vendedor. Así que el interesado puede ser instigador. Y por este sí de verdad es el último, no puedo dejar pasar esto por alto, el abogado. Un abogado puede vender tráfico de influencias porque el abogado se caracteriza por ser una persona que naturalmente intercede ante las autoridades, intercede ante el fiscal, intercede ante el juez. Yo como abogado puedo ir a hablar con un juez, puedo en teoría tratar de influenciarlo para que algo salga a mi favor. Yo puedo presentar una solicitud, por ejemplo, de: señor juez, por motivos extraordinarios, deme un plazo distinto. Deme 5 días más a los que la norma prevé.
y yo puedo ir a hablar con el juez y decirle, señor juez, he presentado este escrito porque por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Cuál es el límite del abogado entre una conducta propia de la carrera, propia del oficio, y el delito de tráfico de influencias? El límite es la ética y la legalidad. Si un abogado legalmente está autorizado para realizar determinados actos, ninguno de esos actos, por más que prometa y venda hacerlos, ninguno de estos actos va a implicar un tráfico de influencias. Pero por el contrario, si vendo una conducta que falta a la ética, si prometo un resultado de una sentencia sin que sea realmente trabajo del abogado, sino sea hablar con el juez, estamos ante un tráfico de influencias. Esos son los límites que tiene el abogado. Esto es lo importante respecto al delito de tráfico de influencias. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, hablen ahora o callen para siempre antes de poder continuar con nuestro compañero. La misma mecánica, si quieren, pueden prender su micrófono o pueden escribir su pregunta por el chat.